tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario no te muestran, acá te lo contamos, te lo mostramos, lo debatimos y lo analizamos para que vos estés bien informado ante la falta de información de otros sectores. Y hoy tenemos un cierre de semana donde el tema económico, que va a ser el gran tema de este 2018, sin lugar a dudas, está ocupando una nueva etapa central porque el dólar volvió a tener un rebote. Hoy viernes, enseguida vamos a estar hablando, críticas de distintos sectores y donde ha quedado mucho para dialogar y conversar también después de la cumbre de Mar del Plata de la CGT. El dólar a 19.31 cerró en este viernes, mientras sigue la presión sobre la moneda norteamericana. Hay muchos sectores que dicen, hoy está, fíjese, el gobernador de la provincia de Mendoza, titular de la Unión Cívica Radical, aliado principal del gobierno, Cornejo, que salió a decir que estaba muy retrasado el dólar y distintos sectores que están metiéndole presión para una nueva devaluación. Pero les decía, ha quedado también mucho para conversar de la cumbre de Mar del Plata, ayer del sindicalismo de la CGT, que emitió una dura advertencia al gobierno sobre paritarias libres, sobre rechazando los topes que el gobierno le quiere imponer a los gremios de 15% para este año y rechazando persecuciones gremiales que se están realizando sobre algunos gremios, por ejemplo, sobre Cetera. Y nos vamos a ocupar hoy, porque fíjese, ¿no?, esta doble vara que hoy tiene la sociedad argentina, porque gran parte de la sociedad argentina la tiene el gobierno, la tiene la justicia, y gran parte de la sociedad argentina lamentablemente la tiene y ha comprado. Para algunas cuestiones rápidamente se investiga, nos parece muy bien que frente a algunas amenazas, por ejemplo, a algún integrante del gobierno, se haya investigado y se haya dado inmediatamente con esas amenazas. En algunos casos, eran amenazas menores. Ahora, fíjese, volvieron las amenazas sobre el dirigente sindical Roberto Baradel. El año pasado le hicieron la vida imposible. Campaña en su contra, amenazas a la familia, amenazas a sus nietos. Nadie investigó nada. El gobierno ni se preocupó. Y Roberto Baradel, además de ser un dirigente gremial a quien el gobierno tiene en la mira, y como no le pueden encontrar nada, como a su gremio, a los docentes que les buscan, han ido en contra del gremio y han vuelto las amenazas. Te vamos a hacer desaparecer. Pero frente a esto, llamativamente, ni la justicia el año pasado, ni el gobierno han salido a investigar. Son amenazas contra un argentino. El año pasado, sus hijos, su pequeña nietita sufrió amenaza. Nadie investiga. En esta Argentina de la doble vara, permanente, lamentable realmente, lamentable. Toda nuestra solidaridad para Roberto Baradel. Es el primer título de esta noche. Te vamos a hacer desaparecer. Vuelven las amenazas sobre el secretario general de SUTEBA. No le va a costar el cargo el jefe de gabinete, Marcos Peña, que salió a naturalizar todo lo que ha transcurrido y un escándalo que no para en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Enseguida vamos a ver Poder Ciudadano, una institución que busca la transparencia institucional, en la que muchas veces, cuando era oposición, se apoyaban los dirigentes del PRO y de Cambiemos. Esta tarde ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde advierte sobre distintas leyes e implicancias que tienen lo que no solamente hizo con su empleada, Jorge Triaca, los dichos a su empleada, sino también esta situación que puso
a su empleada en el SOMU para pagarle un sueldo que según él no le podía pagar de su bolsillo. Y además, la advertencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio: no nos enamoremos de la cláusula gatillo, a varios gremios que ya empiezan frente a la estampida inflacionaria del 2017, lo que se prevé para el primer trimestre del 2018, muchos gremios están pidiendo justamente que se active la cláusula gatillo, cosa que el gobierno también quiere frenar. Muy bien, nos metemos ya con el primer tema de esta noche. Jorge Triaca, hoy el ministro de Trabajo, el ministro jefe de gabinete, ha salido a respaldarlo, a decir que no era necesidad de apartarlo del cargo, pero muy interesante ver lo que ha dicho Poder Ciudadano en el día de hoy. Reitero, una institución en la que se apoyaban mucho los integrantes del PRO y de Cambiemos cuando eran oposición. Vamos a ver a través de su cuenta de Twitter lo que dice Poder Ciudadano sobre el ministro Jorge Triaca. Sobre el maltrato a una empleada: las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir la relación de trabajo. Y Poder Ciudadano dice: esto es parte de la ley de contrato de trabajo que el propio ministro de Trabajo, para con su empleada, no habría tenido en cuenta. Sobre todo cuando dicen las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador. Vamos a lo otro. Sobre la sospecha de favorecerse con el ingreso de la empleada en la intervención del SOMU, dice Poder Ciudadano: un funcionario público no debe recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización de un acto inherente a sus funciones. Esto según lo que sostiene la Ley de Ética Pública. Según esto, el ministro Jorge Triaca no habría cumplido con la Ley de Ética Pública, porque él se favoreció del SOMU, de la caja del SOMU, porque desde esa caja le pagaba el sueldo a la empleada. Está bien, la nombró como interventora para San Fernando, no sabemos los antecedentes de esta persona para ejercer ese cargo, pero recordemos que la señora Sandra Heredia, de ella estamos hablando, sostuvo que le había pedido al ministro un aumento salarial en sus funciones de ama de llaves de la quinta familiar, y que como el ministro Triaca le dijo que no podía darle ese aumento, la designó en el SOMU y pagaba la caja del SOMU. Conclusión: el ministro, según Poder Ciudadano, enfrenta dos situaciones diferentes. Una privada, en relación al maltrato y forma de contratación de una empleada, en negro, buena parte de sus años de servicio en negro, y una pública respecto a la contratación durante una intervención a su cargo de personal que trabaja para él. Según Poder Ciudadano, en estas dos fallas incurrió el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. ¿Tenemos otra? Sí, ambos casos deben ser investigados en profundidad. En especial, dice Poder Ciudadano, por tratarse del ministro de Trabajo de la Nación, que debe velar por los intereses y protección legal de los trabajadores. Bueno, esta tarde se supo que la Oficina Anticorrupción, a cargo de la señora Laura Alonso, va a investigar esto. Bueno, fíjese, señora Laura Alonso, Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción investigará a Triaca por el nombramiento de su empleada en el SOMU. El organismo, encabezado por Laura Alonso, estudiará
la relación de la mujer con el gremio, pero no tendrá injerencia sobre el polémico audio en el que la insulta. No me acuerdo, Mariano, no sé si vos te acordás que si Laura Alonso presidió Poder Ciudadano. Estaba en Poder Ciudadano. Bueno, no recuerdo si la fue, pero es una de las fundadoras. No, exactamente, bueno, por eso, me estaba acordando en este momento. Justamente, fíjense, Laura Alonso adquiere notoriedad pública justamente, como bien dice Mariano, al ser una de las fundadoras y después presidir creo que estuvo presidiendo durante muchos años, Poder Ciudadano, desde el cual adquirió relevancia pública. Eso fue lo que la catapultó, claro, a los lugares de importancia, dentro del PRO en aquel momento. Sí, sí, y a los medios sobre todo, ¿no? Y a los medios. Así que fíjese, señora Laura Alonso, usted, que fue una de las fundadoras de Poder Ciudadano, como Poder Ciudadano ya le está advirtiendo y le está alivianando su tarea, porque le está diciendo, Poder Ciudadano, las dos cuestiones donde el ministro falló. Así que investigue, no se haga la distraída para varios casos. Investíguelo también a Echeverre, que Echeverre dice que le consultó a usted antes de cobrar el bono de 500.000 pesos. Que ahí también Echeverre incumplió con la ley de ética pública que tanto pregonaban cuando eran oposición, pero parece que muchos integrantes del gobierno se han olvidado ahora que han llegado a ser funcionarios. Y hoy, en esta tendencia que tiene el gobierno de naturalizar todo, el ministro coordinador, el ministro jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre Triaca dijo lo siguiente. Nosotros no está bien, está mal. El caso puntual del exabrupto, él ya pidió disculpas y está claro que no refleja quién es, ni su forma de vincularse, ni su calidad personal. Y la cuestión de haberla elegido para esa delegación del SOMU, creemos que es un error. Es un error centralmente no por la funcionalidad, porque creemos que fue a trabajar, por lo que nos ha informado y cumplió, tenía una razón, que era la confianza necesaria. Pensemos que no estamos yendo a intervenir en un lugar sencillo, ¿no? Es un lugar plagado de corrupción y plagado de situaciones, y se privilegió la confianza por ahí a otras cuestiones. Y creemos que es un error, porque nosotros hemos elevado la vara y tenemos que estar a la altura de la vara que nos ponemos. Dicho esto, nos parece de todas formas que él lo ha explicado y lo seguirá explicando, pero no invalida su calidad como ministro, su calidad personal, su integridad y todo lo que ha logrado en estos 2 años como ministro. Consideramos que es un excelente ministro de Trabajo y respaldamos su trabajo en ese sentido. Y bueno, y obviamente para todos los funcionarios tiene que ser una alerta, decir estas cosas. La sociedad no quiere que se tenga un estándar bajo, tenemos que tener un estándar más alto. ¿Eso que vos calificás como error le puede costar el cargo? No, nosotros consideramos hoy que las explicaciones fueron claras y que centralmente por una razón. Esa persona fue a trabajar, la intervención del SOMU fue ejemplar en términos de lograr sanear un sindicato con alto nivel de corrupción, normalizar con elecciones con voto electrónico, ahora en febrero ya se normalizará la vida institucional, con lo cual no sentimos que, si bien es un error, no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo. Bueno, el propio ministro admite que es un error. El propio ministro admite que hubo un incumplimiento a las funciones, lo que decíamos anteriormente. Y me pareció también muy importante lo que señala y lo rescato, porque yo lo digo todas las noches acá, cuando uno hace crítica, me alivianan también a la tarea el propio jefe de gabinete, el señor Marcos Peña, cuando dijo y reconoce que ellos elevaron la vara muy alta para cuestiones que decían no nos van a pasar, pero que están ocurriendo. Porque esto que él tilda un error, la verdad, lo está marcando Poder Ciudadano, ya no lo estamos diciendo nosotros, lo está marcando Poder Ciudadano, incumplió con la ley de ética pública, clarísimo, y la ley de contrato de trabajo. Pero es doblemente un error, es el ministro de Trabajo de la Nación. Doblemente tendría que dar el ejemplo, como funcionario y como ministro de Trabajo de la Nación. Pero además tienen el caso de Echeverre. Y hay otros casos similares de conflictos de intereses, lo de Aranguren. Hoy también Marcos Peña defendió, dijo que no había ningún problema con los parques eólicos que vendió la familia del presidente. Pero evidentemente ahí también hubo conflictos de interés. Entonces en esto que el propio jefe de gabinete dice que han elevado ellos la vara, que es lo que yo siempre sostengo, al elevar ellos... Bueno, realmente las críticas, obviamente tiene que ser una gestión donde esto no ocurra.
porque ellos prometieron que todo lo que había ocurrido anteriormente no iba a ocurrir durante su gestión. Son errores que se repiten en forma constante. Y reitero, de conflicto de intereses, el gobierno está plagado. Siguen las repercusiones por la cumbre sindical de Mar del Plata. Hoy habló el titular del gremio de canillitas, integrante de la CGT, Omar Plaini, que se refirió al duro documento que planteó ayer la CGT. Recordarán ustedes, en el 2016 el gobierno predijo una inflación del 25%, terminó en el 42%. En el 2017 el gobierno dijo que iba a ser del 17% y terminamos entre el 25 y el 27. Según el Observatorio de Datos Económicos Sociales de nosotros de la CGT es el 27,2. Según el propio INDEC, alrededor del 25. Pero ahí estamos. Y ahora nos propone una negociación de paritarias no más allá del 15%. A confesión de parte, a relevo de prueba, diría un jurista, si ya hemos vivido 2 años y el gobierno no acertó, ¿por qué habría de aceptar si los propios consultores y economistas que usted conversa, oficialistas, no oficialistas, independientes, ya le están diciendo que la inflación va a estar cercana entre un 20 y un 24%, que es lo que estima también el Observatorio nuestro de datos de la CGT? ¿Por qué nos quieren condicionar a esto? No lo vamos a aceptar. La responsabilidad de un gobierno que dijo, cuando asumió, que lo más fácil que era bajar la inflación, ya llevamos casi el 70% de inflación en 2 años. Un gobierno que dijo que venía para transparentar la política. Desde la no política, ellos tenían marcos éticos y de transparencia. Bueno, mire, está sucediendo todo lo contrario con las distintas situaciones que vemos de distintos funcionarios del gobierno. Entonces, digamos, ¿cómo nosotros nos vamos a emitir un documento de esta naturaleza? Es lo menos que podemos hacer. Bueno, muy bien, y el próximo confederal que va también a definir ya si se realizan movilizaciones en los próximos meses, ¿no? Bien, vamos al precio del dólar, que hoy tuvo un nuevo rebote en este viernes, muy caluroso, climatológicamente hablando, pero también a la City, 19,31 cerró, elevando y pasando ya la barrera de las 19. Ha cerrado el dólar hoy. Y el INDEC dio a conocer lo que tiene que tener una familia para una canasta básica de alimentos. Mire lo que se ha elevado, 16.847,24 centavos. La canasta básica en diciembre tuvo un aumento del 23,4%. Sí, respecto al año anterior, pero bueno, esto es lo que ha aumentado. Un mes de diciembre donde el consumo también fue bajo, todo el 2017 terminó con el consumo abajo y preanunciando un 2018 que, como decíamos, ahora lo vamos a estar debatiendo con Carlos Heller, con Miguel Bogiano, un 2018 que en términos económicos se está presentando muy conflictivo y con expectativas negativas. Bien, volvieron las amenazas, lamentablemente, sobre el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. El año pasado, toda su familia, su nietita, nada se supo. Y en las últimas horas recibió un mail: te vamos a hacer desaparecer. En una semana donde la tensión escaló entre los docentes y el gobierno a raíz de la eliminación de la paritaria nacional por parte del gobierno y también de cambios para el gremio CETERA. Lo vemos. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Vos fijate el gobierno del diálogo. La dirección, el gobierno nacional niega las paritarias docentes a nivel nacional y no nos ha convocado a ninguna reunión formal el ministro Finocchiaro para discutir en términos integrales la educación. Y nosotros asumimos, y antes también, viene habiendo mucha confusión con lo que era la ley de financiamiento educativo y el decreto que la reglamentaba. ¿Sí? Nunca hubo una paritaria docente nacional. En nuestro caso es el intento de destruir el convenio colectivo de trabajo para nuestro sector, para el sector docente, y que la paritaria nacional deje de existir, algo que venían de alguna manera planteando y llevando adelante
tanto el ministro Bullrich en la segunda gestión, en el segundo año de su gestión, como con muchísimo más virulencia el ministro Finocchiaro, que no se cansa de denostar a los docentes. Porque si se hubiera querido hacer una paritaria docente nacional, se hubiese dictado una ley que estableciese una paritaria docente nacional. El director general de Cultura y Educación, que sí tenemos diálogo telefónicamente, no ha convocado a ninguna reunión del Frente de Unidad Docente para discutir la educación. ¿Cuánto van a pedir de aumento? Vamos a ver el impacto que tiene, pero el impacto que tiene el aumento de tarifas y demás. Pero lo que ya marca el Instituto de Estadística de los Trabajadores, que está integrado por el gremio de la CGT y la CTA, habla de una proyección cercana al 24% para este año. Muy bien, nos acompaña esta noche María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA. Antes que nada, bueno, ¿qué se ha podido saber hoy sobre las amenazas a Roberto Baradel? No, lamentablemente nada, ¿no? Lo que más, aparte de estar sumamente preocupados porque esto vuelve a suceder, la mayor preocupación es porque hay una actitud del Ministerio de Seguridad y de la Justicia de no esclarecimiento. No pasó nada el año pasado, en absoluto, o sea, esto es algo que se va sumando en la misma causa y desde hace más de un año, ustedes lo han pasado, nada, hay un silencio absoluto. Lo único que se sabe ya desde hace un tiempo es que el servidor viene de Panamá. La verdad se han tomado un año solamente para informar esto. Siempre llega de la misma... Estamos sumamente preocupados. Yo personalmente estoy indignada. No puede ser que tengamos un Ministerio de Seguridad que no pueda responder a esto. Bueno, pero sí responde Es una rápidamente barbaridad. cuando ha encontrado tuiteros con amenaza y los ha puesto... Rápidamente. Ha hecho avanzadas a una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires Y con se un equivocó. despliegue de... El presidente cuando dijo que Baradel no necesita que lo cuiden, es una barbaridad. Sí. Porque todos los argentinos necesitamos que Por nos supuesto. cuiden. Y pasó más de un año y acá hay un silencio de radio absoluto. Nadie, cuando digo nadie digo, vuelvo a decir, ni el Ministerio de Seguridad ni la Justicia están dando respuesta a esto. Muy preocupados por esta situación. ¿Hoy volvió? ¿Tuvo alguna otra amenaza? ¿O se han Sí, quedado? hoy continuó otra amenaza en el mismo estilo. Bueno, ¿Al mismo mail? exactamente al mismo. ¿Qué le advertían ahora? Situaciones con la familia. ¿O vuelven Sí, con la familia? Sí, vuelven con la familia, exactamente. Que es donde más Esto se duele, había ¿no? originado, Roberto nunca lo quiso decir, pero prácticamente estuvieron ahí los hijos de irse del país el año pasado, ¿no? Es que es muy difícil convivir con una situación así, cuando hay menores, cuando hay un nieto. Bueno, una situación, la verdad, muy compleja, muy dolorosa para Roberto y para todos nosotros. Ahora, para la ¿llamó a comunidad alguien del docente también. gobierno, No, en alguno este caso del Ministerio absolutamente de la nadie. Provincia de Buenos Aires, de Ritondo, No. Bullrich, se han puesto En a esta disposición? no, mira, hoy se lo pregunté y en este caso no ha llamado a nadie. No ha llamado a nadie y la investida contra los docentes sigue, porque, digo, vuelven a equivocarse. Sí, porque lamentablemente vuelven a hay que plantear... asociar en la misma Es semana, así. qué casualidad que ocurre todo lo mismo, Es ¿no? absolutamente así. Fue así en el desarrollo del año pasado y hoy vuelve. Sí, el año pasado digamos, cuando comenzaron los conflictos docentes, empezaron las amenazas y acá Tal cual. este lunes comenzó con Tal la cual. famosa publicación en la página web. Amenazas pidiendo- a Roberto Baradel, y nos quitan la paritaria nacional docente. Digo, la verdad, viene en el mismo paquete el tema fuertemente de la... Hay mucho autoritarismo, mucha degradación del sector docente, mucha embestida contra nosotros. Nosotros somos maestros, maestras, profesoras y profesores, que en realidad, yo recién lo escuchaba, a mí me da vergüenza ajena. Bueno, muchos de los ministros que nombraron, ¿no? Pero en el caso mío, escuchar al ministro de Educación de la Nación, que ni siquiera se tomó el trabajo de leer. Tienen que leer la Ley de Educación Nacional, tienen que leer la Ley de Asociaciones Profesionales. Es más, dicen que no había paritaria, dice Finocchiaro. Debe Sí. ser una interna que tiene el propio gobierno con Finocchiaro versus Bullrich. Claro, porque en el primer Bullrich nos año convocó había- una En paritaria. el primer año se cerró. Obvio. Es más, nos convocaron en enero, Bullrich, Sí. lo recordarán, Sí, todo sí. enero discutiendo, febrero, 40% de aumento, mucho debate, cerró la paritaria nacional, que es la que fija un piso, después del debate, fija un piso por el cual ningún docente, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, puede cobrar menos de eso. ¿Qué nos pasó el año pasado? Se rompió. Se rompió la igualdad, se rompió la equidad. Entonces vos tenés el año pasado que no hubo paritaria nacional,
un gobierno de Jujuy con un ofrecimiento del 7-10% de aumento, el gobierno de San Luis con un 38%, Neuquén con el 30%, La Pampa... Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y cómo pueda, porque encima es a provincias pobres, o sea, volvemos a un país donde no se piensa la educación en términos federales y la educación pensada en un país, sino que se piensa nada más en la educación a provincias pobres, maestros pobres. Y además es de ahí, económicamente, al paso a la cuasimoneda, es 1 centímetro, digamos, porque los gobiernos provinciales van a tener que salir a bancar su estructura como puedan, que bueno, esa es una de las grandes dificultades. Este es el valor que le da este gobierno a la educación. Nosotros estamos sumamente preocupados porque acá se juega el valor de la educación en todo el país. En un momento donde no solamente el tema educativo, se juega también la integridad de las instituciones. No tener paritaria implica vulnerar un derecho que tenemos los trabajadores docentes, pero que aparte fue un derecho que nadie nos regaló. La verdad lo parimos. Yo fui ayunante en la Carpa Blanca, entonces sé de qué estoy hablando. Y cuando uno es capaz de parir algo, lo cuida. La paritaria es nuestro. ¿Con quién van a...? Es más, congelaron, por ejemplo, dicen que por eso, ni leen, dicen que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene... a su cargo escuelas. Salario ni escuelas. Claro. ¿Cómo que no tiene salario? El incentivo docente el año pasado, por no tener paritaria nacional, lo congelaron. Y eso es gran parte del salario que tenemos los docentes de todo el país. ¿Cómo que no aportan nada? Lo que pasa es que me parece que el ministro de Educación, el señor Finocchiaro, tendría que 2 minutos, en vez de hacer campaña, pues ya está. No tiene que hacer campaña, lo que tiene que hacer es parar, mirar la ley, leer la ley de educación, la ley de financiamiento, la ley de asociaciones profesionales y darle una respuesta a los docentes de todo el país. Pero fundamentalmente está poniendo en crisis también el sistema educativo nacional. Y esto es muy grave. Pugliano, ¿y va a poder el gobierno cumplir con esta meta de este tope que le ha impuesto de 15% a las paritarias? ¿Con el desborde inflacionario el año pasado y con lo que se prevé para este año? El problema surge porque efectivamente la meta inflacionaria del 2017 no solo no se cumplió, sino que cerró por mucho. Errar por un 8% cuando se estimaba en la cota superior el 17% y termina siendo el 25%, es un error grave, y me parece que el error grave reside con la misma raíz que tiene la inflación en la Argentina desde 80 años, y es que todos los políticos de todos los signos gastan más de lo que recaudan. Entonces, nosotros muchos economistas lo podemos repetir hasta el hartazgo, pero es importante que la sociedad de una vez pueda entender, para exigirle a los políticos, que si gastan más allá de lo que recaudan, ¿para qué se ha usado al Banco Central? Al Banco Central se le ha usado como una caja boba desde que fue creado en 1935 para que imprimiera todo el papel moneda necesario para financiar el gasto que no conseguía recaudar. Es importante esto, porque es la raíz del problema inflacionario. Sí. Y lo que tuvo problema Macri es que no atacó correctamente la reducción del gasto, y es lo que tanto se le critica, y fue también los problemas que tuvieron el kirchnerismo y tantos otros gobiernos que han tenido la inflación. ¿Pero en qué estarían gastando de más, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué estaría gastando de más el gobierno de Macri? Eso es otra discusión que hay que ver en todas las cosas que hay que gastar de más, que se está gastando más, pero por lo pronto acá pareciera que no hay ni siquiera una real conciencia de que eso no es un problema, porque cualquiera entiende que en su propia casa, si gasta más de lo que le entra, tiene un problema. Pareciera que el Estado presente y tantas otras cosas que se hablan, obviamente tiene beneficios para mucha gente. Volviendo al tema de la paritaria, pero ¿ustedes están de acuerdo? Es importante esto, es importante porque obviamente no tiene ningún sentido fijar una paritaria del 15%. No se la cree nadie. ¿Quién le va a creer? 15% de inflación. El mercado al día siguiente ya esperaba 17, 18, y es muy probable que termine siendo en la zona del 20. Es totalmente no creíble. Ha perdido la credibilidad el Banco Central, pero porque el Tesoro continúa gastando y el Banco Central, a través de los adelantos transitorios, sigue financiando un gasto público excesivo. Carlos Heller, ¿crees que el tema es de que el gobierno está gastando de más, que no puede controlar la inflación? No. A ver, para ayudar en el análisis, yo tengo aquí la minuta del directorio del Fondo Monetario Internacional de diciembre del año pasado, donde luego de terminar la revisión del artículo 4 deja su informe para el gobierno.
es largo, pero como viene exactamente al tema, los directores indicaron que es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en particular de salarios, pensiones y transferencias sociales. Es decir, el gobierno está cumpliendo, va a intentar cumplir, por eso cambia la fórmula de ajuste jubilatorio, por eso intenta ponerle un techo a las paritarias, porque está claro que, salvo el gobierno, nadie cree que la inflación va a ser del 15%. Entonces, cuando se anuncian paritarias con un techo del 15% y sin cláusula gatillo, lo que se está diciendo es los salarios tienen que bajar en términos reales. Y además lo que está diciendo, la inflación no la generan los salarios. La inflación es producto de un montón de factores, pero fundamentalmente de la puja distributiva. En un país donde no hay ninguna política sobre las políticas de precios, los formadores de precios trasladan permanentemente y siempre terminan ganando más que en la vez anterior. Esto pasa aquí y pasa en cualquier lugar del mundo. Si no hay políticas públicas que le pongan un límite a eso, siempre termina aumentando la ganancia. Por eso en el mundo cada vez hay un grupo de ese 1% famoso de la población, de las empresas o de la familia, o en lo que queramos llamar, que hoy ya tiene más riqueza que todo el resto de la humanidad. Bueno, esto es parte de un relato histórico que tiene la Argentina hace 80 años, que pretende darle una explicación. Esto que, perdóname, lo que dice Carlos. Lo que dice Carlos. ¿Lo dijo el Fondo Monetario, no yo? No, la explicación suya que habla de la puja distributiva y que la inflación es producto de la puja distributiva y la lucha de salarios, cuando en realidad la inflación es un problema superado en todo el mundo. Y la Argentina tiene que terminar de entender que justamente cuanto más emisión de pesos hay, más termina siendo la inflación. Es tan sencillo como eso. Pero el año pasado, y el Banco Central... Pero el año pasado pero hay una serie de errores. El año pasado discúlpeme. no tanto. Discúlpeme. Por supuesto, ¿Puedo? pero lo que Sí. pasa es que acá esto es algo que discutir este tema pareciera algo que está discutido en el mundo y sin embargo discutir la redondez de la Discúlpeme, tierra. No hay la nadie meta de en el mundo que inflación ponga en la en duda que la República inflación es un Argentina no la fenómeno enteramente monetario. fija el Banco Central, las metas de inflación, la fija el Poder Ejecutivo Nacional. Pero eso Lo no tiene invito- nada que ver con cuál es la ¿Cómo no? raíz de la Usted habló inflación. recién Eso de no tiene que nada el que ver con Banco cuál es la Central raíz de la está inflación. equivocado fijando metas de inflación irreales y en realidad el Banco Central, según dijeron el otro día en la conferencia de prensa donde estaban las autoridades económicas, el presidente del Banco Central, intenta cumplir con la meta que el gobierno federal le establece respecto de meta de inflación. Sí, y pero para eso... Pero eso porque es una política antiinflacionaria que ha implementado, pero que no quita que la raíz del problema inflacionario en la Argentina es el exceso de impresión de papel moneda. Y es lo que ha hecho que hayamos perdido 13 Argentina ceros. y en el mundo entero... Carlos, el problema... usted tiene varios años y ya debería saber a esta altura que en la Argentina, desde que se ha creado el Banco Central, lamentablemente... ¿Hablamos por turno o...? Sí, vamos a ver, Miguel. No, yo digo, porque si no... Está bien. Si es un problema de yo, soy capaz también de contestar. Me parece así, bien. al toque. Me parece bien. Mire, acá y en el mundo entero, y más allá de los guarismos de inflación, hoy todas las políticas que viene aplicándose en el marco de la globalización y de los modelos neoliberales apunta a la reducción del valor del salario en términos reales. Si la inflación es del 10, los salarios tienen que subir el 8. Si la inflación es del 8, tienen que subir el 5. Y acá nos vienen diciendo todo el tiempo que la Argentina no es competitiva, que la Argentina tiene que bajar el costo laboral, que la Argentina tiene que bajar el costo impositivo, etcétera, etcétera. Entonces tiene una ecuación así. Un déficit fiscal que aumenta, porque es mentira que disminuyó, subió, porque este cuento de hablar del déficit primario y olvidarse de los intereses en un país que está en un fenomenal proceso de endeudamiento no resiste absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Sube el déficit fiscal y le rebajan las retenciones a los sojeros, a los productores de grano. Bajan el impuesto a los bienes personales, que es una manifestación clara de la riqueza acumulada. Entonces no hay más remedio que ajustar brutalmente del lado del gasto. Y en la Argentina no se puede ajustar el gasto si no se ajusta el gasto social.
porque el gasto social es la base fundamental del gasto. ¿Puedo hablar? Todo lo otro, ya termino, todo lo otro que se discute, entonces mete la política, porque eso le cae mal a la gente y demás, es chiquito en relación al gasto. Los 100.000 millones que se ahorran con el cambio de la fórmula jubilatoria son enormemente mucho más que todo lo que en el verso dice que van a ahorrar en el tema de la política. A ver. Bueno, Carlos, usted tiene algunas apreciaciones que son incorrectas en términos cuantitativos, y le voy a explicar que no por son qué. coincidentes con las suyas. Permítame, No permítame que le voy a... Pero no me las califique. Discútamela, pero no me las califique. Usted ya me dijo que eran incorrectas. Diga que no está de acuerdo. Una cuestión cuantitativa. Usted tiene otras. No, porque es un número. Un número no es discutible. Porque usted está diciendo que el problema es con retenciones y el problema es con bienes personales, que son impuestos que no significan un grueso en la recaudación. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque el grueso de la recaudación, IVA y ganancias, se llevan el 75%. Entonces, cualitativamente, es correcto que eso mueve la aguja, pero en realidad no hace al gran problema del ingreso del Estado. También me resulta válido y valoro que usted ahora se sorprenda por el déficit fiscal, que obviamente yo coincido con usted que esto no es más que un truco contable, como tantos otros usó el kirchnerismo en el pasado, de decir que el déficit fiscal solamente hay que mirar el primario, cuando efectivamente, con todo el nivel de endeudamiento que hubo, no mirar los intereses. En la etapa anterior no había endeudamiento, no por eso mirar era los muy intereses. parecido el primario que el otro. Seguro, pero los trucos que usaban eran otros. Los trucos que usaban contables eran otros, por supuesto. Eran diferentes, pero acá estamos usando otros trucos contables. Insisto, acá el problema central de la Argentina, de la inflación, que acarrea otro problema como los salarios, tiene que ver con un problema de gasto excesivo hace 200 años, de todos los gobiernos que gastan más de lo que recaudan. Y como cuestión final, me parece que estoy en total desacuerdo con la apreciación global de que el mundo avanza por una cuestión de querer siempre reducir salarios en base a aumentar ganancias. Pero no lo digo es para yo. discutir, Lo dicen muchísimo todos más los profundamente. estudios serios Pero sobre el tema. parece un título muy simplificado. ¿Qué va a ser un título? Parece un título Es muy una simplificado. realidad. A ver, me permiten, María Laura, y ustedes, porque digamos, ustedes, hoy estamos viendo la canasta en diciembre, 16.541 fue, digo, ¿no? O sea, ha elevado todo, se elevan los costos ahora también de los servicios, ABL, digamos, todo se eleva, digo, esto también como lo están viendo ustedes, Y más el allá tipo. de la discusión técnica. No, en el mundo real, la realidad es que primero no vamos a aceptar una paritaria con techo. O sea que ese 15% es una barbaridad. Es más, no la aceptamos ni en el 2016, ni antes, ni después. Y la verdad, lamentablemente teníamos razón cuando decíamos, por ejemplo, el año pasado, cuando nos ofrecían el 18% en 4 cuotas o en 5, y no nos equivocamos. Por eso es que ahora estamos en provincia de Buenos Aires, muy cerca de cobrar la última etapa de la cláusula gatillo. ¿Sí? Sí, hoy dijo Frigerio, no nos enamoremos de la cláusula gatillo, ¿no? No, nosotros nos enamoramos de la vida cotidiana y queremos vivir y no perder. ¿Sí? Somos trabajadores que lo que queremos es vivir y no perder. Entonces, lo primero es paritaria, nacional. Lo segundo, voy a provincia de Buenos Aires. En el último acuerdo paritario, hay un acuerdo que planteaba que en el mes de noviembre nos tenían que volver a convocar la señora María Eugenia Vidal para discutir pauta 2018. Bienvenido sea, es parte de lo que los sindicatos siempre decimos, hay que cambiarle una lógica a la paritaria. Nos convocaron el último día de noviembre con el compromiso del ministro de Trabajo de volver a convocarnos para discutir. Todavía a la fecha no nos convocaron. Esto quiero que quede bien claro, porque después son los culpables de que tildan no comiencen las a clases. los sindicatos docentes que tomamos como rehenes a los alumnos y al inicio del ciclo lectivo, nosotros. Vuelvo a decir públicamente, convóquenos, señora gobernadora, convóquenos, Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no nos han convocado. Obviamente, vuelvo a decir, ya nos expedimos como Frente Unidad Docente Bonaerense, rechazamos el techo, estamos exigiendo inmediata convocatoria, cláusula gatillo. Ahora, ¿cómo viene todo el tema? Y agenda de educación. ¿Es viable que las clases comiencen este año o como está planteado pueden peligrar el inicio de las clases? Mira, la verdad lo que está en peligro es que hay un conflicto que no está cerrado. Yo lo planteaba hace 2 semanas atrás. Y no solamente que no está cerrado el conflicto nacional, sino que ahora se profundizó. Sí. Ahora es muchísimo peor. La CETERA va a convocar a un plenario de secretarios generales y después un congreso. Y vamos a ser los docentes de todo el país los que vamos a decidir las medidas a tomar que
vamos a tomar medidas seguramente, porque es muy grave que a uno... Es más, si el ministro Finocchiaro plantea que no hay una ley, que la mande al Congreso. Tienen que funcionar las instituciones. Si él piensa que no hay una ley de paritaria, nosotros creemos que sí, que la tienen que cumplir, que mande una ley en el Ejecutivo y que se discuta donde se debe discutir. No podemos estar a suerte y verdad de los decretazos que este gobierno intenta. Con eso, no solamente borrar a los sindicatos, sino disciplinar. No van a poder con nosotros eso. Miguel, Silvestre te hizo dos veces la misma pregunta, si estabas de acuerdo con el tope del 15% para la paritaria, y además me gustaría que reflexiones sobre lo que acabas de escuchar que dijo María Laura, digamos. Bueno, puedo hacer comentarios del gremio docente. Evidentemente, el 15% es injusto, porque lo que va a pasar es que efectivamente le va a caer el salario real. Está fuera de discusión. Entonces vuelve, es una contradicción en vos mismo. Porque, ¿cuál contradicción? Y porque si los docentes los tiene que pagar el Estado, hay que imprimir billetes para poder pagar el salario de los docentes. No, eso no es ninguna contradicción. Yo te estoy hablando de lo que tiene que ser mantener el valor del salario real, pero después te imaginás que el salario de los docentes no es el único ítem de lo que compone el gasto. Me imagino. Bueno, entonces... Pero fíjate que es algo tan elemental que pareciera que la sociedad no termina de comprender que si se gasta más de lo que se recauda, eso tiene un costo. Pero vuelvas con lo mismo, digo, porque si no es como siempre la misma cantinela. Dale, entonces seguime con la pregunta. Pero te acabo de preguntar, digo, ¿qué pensás de lo que acaba de reflexionar sobre qué es la postura que van a asumir los gremios docentes ahora cuando empiecen las clases, digamos? Los gremios docentes tienen una particularidad. Un cuarto de todos los empleados que trabajan en el Estado están relacionados al mundo docente. Con lo cual son un gremio probablemente el más poderoso y, como tal, tienen un gran poder de negociación que lo han hecho muchas veces con huelgas. Y, bueno, es un elemento de negociación fuerte, pero después también, obviamente, hay cosas que me olvidé tu nombre, pero... María Laura, que sabrán que muchas veces estas críticas vuelven siempre, que tienen que ver con el tema del ausentismo, tiene que ver con los temas de las evaluaciones o no de los maestros. Bueno, no me quiero meter puntualmente en los temas esos, pero los habrás escuchado infinidad de veces. Bueno, también habrá que ver cuál termina siendo la respuesta para todo eso, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en Mendoza cambiaron algunas reglas y que el ausentismo en Mendoza bajó dramáticamente. ¿Qué te parece lo que pasó en Mendoza? ¿Qué podés comentar de ese tema? En realidad no te querías meter y te metiste y me das un buen pie, porque Dale. Miren qué momento importante para que el ministro de Educación de la Nación convoque a los gremios docentes a discutir esto, porque en realidad somos nosotros los que queremos discutir ausentismo docente, como dicen ellos, nosotros le llamamos salud laboral. Queremos discutir una educación de calidad. Todo esto, es más, son acuerdos paritarios que están escritos y no nos convocan para eso. Cuando plantearon la evaluación a los docentes, que aparte les cuento que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los docentes somos evaluados siempre a fin de año somos evaluados. Nosotros queremos justamente que nos convoquen a discutir en la mesa paritaria, que es donde se tiene que convocar. No nos convocan. A mí no me lo tenés que decir, yo no tengo nada que ver con el gobierno. Te lo cuento. Hay un relato del diálogo en los medios de comunicación y después viene la vida real. Y en la vida real, la verdad es que todo el año pasado a nivel nacional no nos convocaron. María Laura, ¿qué pasó? Y en la provincia de Buenos Aires... ¿Qué pasó en Mendoza que consiguieron bajar el ausentismo a un nivel muy inferior al resto del país? Que en Mendoza sacaron... Eso es un dato que la verdad me gustaría saber qué fuente tiene, porque no... Vos seguramente estás hablando que en Mendoza se instituyó... El salario en Mendoza ahora no es premio. Le dice, si no van, no les pagan. No me acuerdo. Y está, es mucho más grave que eso. Está en una discusión que creo que está en la Corte. Hay una discusión que creo que está en la Corte, pero efectivamente bajó enormemente el ausentismo en Mendoza. Entonces, ¿qué pasó? No, pero ¿de dónde lo sacás? Porque yo vengo acá, me siento, doy un dato y no digo de dónde lo saco. Y no, lo que estás diciendo no es así. Bueno, lo que estás diciendo no es lamentablemente así. No te puedo citar la fuente acá porque no pensaba hablar de este tema, pero te garantizo que te la busco en una hora la fuente. Es mejor no hablarlo porque entonces uno la fuente te la puedo buscar algo apenas termina el programa te puedo dar la fuente. Pero me voy a provincia de Buenos Aires. ¿Quieren discutir el ausentismo docente? Convóquennos, nosotros lo queremos discutir. Porque después cuando se discute salario, ponen el ausentismo docente como una de las variables, pero no lo discuten. Yo te pregunto, el año pasado fue Vox Populis, provincia de Buenos Aires, nos iban a poner presentismos. ¿Te acordás? Todos se deben acordar. Cerró la paritaria. ¿Vos te pensás que nos convocaron a discutir ausentismo docente? No, no les interesa eso. No les interesa, ni siquiera tienen los datos de cuál es el ausentismo. Eso no es lo que importa. Entonces yo
vuelvo al eje fundamental. Nos deben convocar, tenemos el derecho de poder discutir cuál es el salario y también tenemos el derecho de discutir una educación de calidad para nuestros alumnos, que eso implica dos variables. ¿En qué condiciones los alumnos aprenden y en qué condiciones los docentes enseñamos? Tienen que conocer de qué trabajamos. Estamos hablando justamente del tema sindicatos, laboral, y ¿cómo te cayó el tema de Triaca, no solamente con su empleado, sino con esto que se ha denunciado de los empleados en el SOMU? Bueno, creo que con todo lo que se dijo es suficiente, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que están reñidas con la ley. En el año 2014 nosotros sancionamos la ley que regula el trabajo de los empleados de casas particulares. Se llama así y hemos insistido en llamarlo así, eliminando el viejo término de personal doméstico porque era humillante, en el cual están establecidos claramente los derechos que tienen los trabajadores de casas particulares, que tienen que ver con la regulación de la jornada de trabajo, las vacaciones, las leyes sociales, etcétera. Ahora, si el ministro de Trabajo de un país no cumple con las leyes y a su personal lo tiene fuera del marco legal, es muy difícil discutir. Yo diría... Extraño que el jefe de gabinete lo califica como un error. Sí, pero es que no, el problema de la Argentina es que no funciona la institucionalidad. Los diputados han planteado que quieren citarlo al ministro a que explique. Y pareciera que desde otro poder, como es el Poder Legislativo, pedirle rendición de cuentas, que explique cuáles son las actitudes que un funcionario público tiene. Tanto acá se subestima el tema de la relación con la trabajadora, pero creo que hay dos cuestiones: el tema de la relación con la trabajadora y el tema de la utilización de fondos públicos, colocando gente en un sindicato intervenido por el Ministerio de Trabajo. Es decir, es delicado. Pero como yo sigo sosteniendo el principio de la inocencia y lo vengo manteniendo siempre, lo que yo creo que el tema hay que profundizarlo, hay que investigarlo, y que el ministro lo que tiene que hacer es someterse a todas las investigaciones que son necesarias para que quede totalmente clara cuál es su responsabilidad. ¿Cómo les cayó esto a vos como mujer, digamos, estas, las palabras que tuvo hacia su empleada el propio ministro, ¿no? No, es muy violento, ¿no?, escucharlo, y es más violento escuchar al jefe de gabinete, porque hay cuestiones que rozan la ética. Debe ser que nosotros como docentes tenemos esa formación, o porque nuestros viejos nos enseñaron determinadas cuestiones que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con los maltratos. Así que como mujer sindicalista, como mujer trabajadora, la verdad, que otro ministro plantee que es solo un error, es meternos en un país que yo pensé que no íbamos a volver a vivir. La verdad, mucha bronca, cuando uno aparte lo repiten a cada rato, ¿no? Eso. Y Miguel, ¿vos qué pensás de todo este asunto? Porque esto es algo que, incluso desde tu postura ideológica... Esto supera cualquier ideología. O económica. Pero esto supera cualquier ideología. Creo que nadie puede estar de acuerdo, ¿no? Que el ministro de Trabajo tenga a alguien negro, me parece... Eres opinante. Es para reírse, no reírse claramente no, pero es inverosímil, parece inverosímil, me parece un chiste, un mal chiste. Parece un chiste, realmente no se me ocurre es en casa de herrero cuchillo de palo multiplicado por 100, no sé qué decir. ¿Por qué crees que es ideológico? No, porque es ideológico, es una concepción, lo que plantea también Marcos Peña tiene que ver, es una cuestión de clase. Es una cuestión de clase, bueno, cómo te miran, ¿no? Cómo te miran, cómo te tratan, no es un error. Es un desprecio. Cuanto menos son dos errores, ¿no? Además, es una cuestión de desprecio, ¿no? Sí, a ver si logro. Yo traje un grafiquito. Sí. Que, a ver si lo puedo mostrar. Si sale. Pero porque no es de la Argentina, no. Seguí, otro. Traje varios, pero no es ese. No. Bueno. ¿Lo tenés ahí? Sí. Mostrarlo directamente a la cámara. Bueno, lo muestro directamente a la cámara. No, seguí pasando. Seguí. Traje 4. No importa, que lo muestre acá a la cámara. ¿Saben lo que es esto? ¿Ven que hay dos líneas que van para abajo? La de arriba, participación de la clase media en los ingresos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Periodo 1967-2012. Ahí está en pantalla. En pantalla. La línea de arriba, la verde, participación de la clase media en los ingresos.
La línea roja de abajo, tasa de afiliación gremial. Quiero decir que en Estados Unidos se llama clase media a todos los trabajadores registrados. En realidad, ellos clasifican a los ricos de un lado, los pobres, que son los que están en planes asistenciales, etcétera, etcétera, y la clase media, que son todos los que tienen trabajo registrado. La caída de la participación de lo que ellos llaman la clase media es en paralelo con la caída de la tasa de afiliación gremial. Es decir, en la medida en que, como ahora, la gobernadora Vidal le recomienda a los trabajadores desafiliarse, porque en definitiva, en la medida en que cada uno queda librado a su suerte y en la relación individual, pierde derecho. Y entre los derechos que pierde, pierde ingresos. Sí, pero además hay algo mucho más importante o mucho más grave en la situación, porque aquel que queda afiliado también queda expuesto. Sí, claro. Supongamos que hay una desafiliación No, pero si se debilita el sindicato... Exactamente. Mariano, queda como una lista negra. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? Hay un caso concreto esta semana en Campana, lo hablábamos en la radio. Una empresa de plástico que despidió 70, no ha cerrado la fábrica, ¿pero para qué? Para contratar gente con una flexibilización laboral de hecho. Monotributistas. Una flexibilización laboral de hecho. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo creo que el gráfico es muy interesante, es válido, y voy a darle un... ojo que es oficial, está clarísimo, del censo de del Departamento de Comercio de Estados Unidos. No tenía la correlación con la afiliación, pero le voy a dar más información incluso. Incluso los que tienen título universitario en Estados Unidos... Así es. Tampoco están creciendo en términos de salario real, y solamente está creciendo el 1%. Pero lo que pasa en la Argentina me parece que está probablemente en el otro extremo. Todo lo que tiene que ver con la afiliación gremial, comparado con lo que es en otros países, no hablemos del mundo, hablemos nada más de América Latina, y bueno, hace que... Pero discúlpame, ¿vos crees que los trabajadores ganan mucho? Permíteme, Carlos. ¿Ganan mucho los trabajadores? Permítame, Carlos, permítame. No, pero permítame, porque no va con que los trabajadores ganen mucho o no. Y permítame, porque acá lo que pasa es que pareciera que cuando uno habla de flexibilización laboral quiere decir que el tipo cobre menos. Quiere decir que todo lo que están en el medio, para que un empleado le llegue a la mano 10.000 pesos, el empleador tiene que poner 16.000. Esos 6.000 se reparten entre mucha gente. Lo que estamos discutiendo el sistema jubilatorio es un ahorro de los trabajadores hacia el futuro. No es solo el sistema jubilatorio. Es el principal. Es el principal, pero hay muchos otros. Y entonces, el pago de la obra social es la defensa de un derecho de los trabajadores. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Puedo expresar mi idea? Bueno, gracias. Lo que quiero marcar es que en Argentina esta cuña... tiempo para la mía también, bueno. ¿Cómo? Sí, acá yo manejo los tiempos. Vamos, esta cuña del 60% es muchísimo más grande que lo que es en el promedio de otros lugares del mundo. Entonces, no estoy abogando por eliminar los sindicatos, porque efectivamente, si no tuvieran alguien que los agremiara, bueno, estarían totalmente indefensos. Pero me parece que en la Argentina estamos del otro lado. Lo que yo mostré... Perdón, pero ¿qué significa del otro lado? Claro. Estamos en una situación totalmente extrema, donde los gremios hoy tienen más relevancia que lo que está pasando con los tipos de las empresas. Mariano. No, porque se hace inviable la empresa. Se hace inviable la empresa. A ver, Carlos, primero, se hace inviable contratar gente. Lo primero que yo muestro cuando muestro el gráfico es que la tasa de afiliación gremial está vinculada al ingreso de los trabajadores y que por lo tanto abogar por una menor tasa de afiliación gremial, la estadística, el dato global muestra que tiende a generar caída del salario real, indefectiblemente. Si uno escucha todo el discurso oficial... Esa estadística no sé de dónde la saco. ¿Cómo que no? Y no, porque... Pero yo le estoy diciendo que si sacamos intermediarios, paga menos el empleador y le llega más al empleado, yo estoy hablando de todo lo que están en el medio que muerden. Hay un montón de gente que está mordiendo en el medio. Por favor. Otra vez. La seguridad social no es un gasto, es un derecho. La seguridad social es un derecho. Los subsidios no son una mala palabra. Esta cosa ya la vivimos, estimado amigo. Mire, la idea de esa de que achicar el Estado es agrandar la nación le costó mucho a la República Argentina y a todos los ciudadanos que vivimos y ciudadanas que vivimos en este país. Esa idea ya estuvo acá. Achicar el Estado es agrandar la nación. Es mentira, es una falacia, es un típico argumento neoliberal que se utiliza acá y en el mundo entero para rebajarle los impuestos a los ricos, ajustando el gasto social, porque es de la única manera que el tema se puede resolver. No hay otra manera de resolverlo. Porque como en mi casa, usted tiene ingresos y egresos. Si yo
quiero bajar los ingresos a determinados sectores, tengo que ajustar del lado del gasto. Y cuando en un país como en la Argentina, el gasto es, la mitad es seguridad social, un 25% son subsidios a los servicios públicos, ya tengo el 75% del gasto, si no me meto con esas dos cosas, no se puede arreglar. Y entonces le digo a la gente, hay que pagar el precio real. Y esto Néstor Kirchner empezó el gobierno... No me hable de Néstor Kirchner, estamos hablando de ahora. Estoy hablando justamente si usted quiere hablar del de Néstor crecimiento Kirchner, del gasto de la Argentina, que es reciente. No. Néstor Kirchner empezó con 22% de gasto público, Cristina se fue con 44%. Duplicaron el tamaño del Estado para cooptar gente y cooptar votos. ¿Qué cooptar gente y Por cooptar supuesto, votos? Se pasaron gastando la plata de la época de las vacas gordas. El salario real durante todos esos años, el salario real mejoró, el salario real mejoró de verdad y demostró que es una falacia esa simplificación de que la inflación es el impuesto que más afecta a los trabajadores. Los trabajadores mejoraron durante esos 12 años su salario real. Los jubilados mejoraron durante esos 12 años Usted tira cualquier cifra. ¿Cualquier cifra? Por supuesto. Perdón, la jubilación. El salario real. ¿Qué va a hacer? La jubilación. Mala suerte. No, pero escuche, no se ponga nervioso. No, pero claro, si usted inventa números, ¿qué quiere que haga? No puedo hacer nada. ¿En qué país vive? ¿En Groenlandia vive usted? ¿En Islandia? ¿En qué país vive? Que parece que se enteró ahora recién que los Kirchner duplicaron el tamaño del Estado. Me imagino yo que le vuelvo a repetir, yo no dije me imagino que lo estaba sabía. Ahora es una eso. novedad. Tenemos un Estado grande gracias a los Kirchner. Yo le dije, sí, señor. En la República Argentina, durante esos 12 años, el salario real promedio de los trabajadores mejoró. Durante esos mismos 12 años, la jubilación de todos los jubilados mejoró. Se incluyeron temas como la asignación universal, que le dieron un recurso a gente. Se incorporó 3 millones de personas que para el día de mañana que estamos pagando 3 millones de personas al sistema previsional que estaban afuera. Con todo fantasías de aumento de gasto, aumento de ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores informales que hay hoy cuando lleguen a la edad de la jubilación? Todo lo que usted está narrando es la fantasía kirchnerista, señor. Todo lo que usted narra es la fantasía kirchnerista. Y lo que usted está diciendo es el realismo conservador. Es la fantasía kirchnerista. Es el realismo conservador. Es la fantasía kirchnerista versus el realismo conservador. Dorada que solamente se generó ¿de qué manera? Gastando lo que no había, vaciando las arcas del Banco Central, imprimiendo plata y generando inflación. Así se generó todo eso. Subieron los salarios reales. En los últimos 4 años de Cristina Kirchner el salario real se estancó por completo. El crecimiento del PBI per cápita en la era de Cristina Kirchner fue nulo. Señor, ¿qué va a hacer? Pero es un globazo total. No, pero usted tiene mal los números. No, ¿qué tiene mal los números? No, pero escúcheme, esto no lo discute nadie. El ministro Triaca y el ministro Peña, cada vez que hablan, dicen la Argentina no es competitiva con estos salarios. Tenemos que tener salario como tiene Chile, como tiene Colombia, como tiene México, porque si no, no van a venir las inversiones. Porque antes no iban a venir si no le pagábamos a los buitres, después no iban a venir si no había elecciones y por ahí ganaba Cristina. Ahora no van a venir si no nos acompañan. Y esa es la verdad. Pero seguramente su receta sea... ¿Cuál es su receta? Me gustaría escuchar su receta, que imprima más peso para que los trabajadores tengan más plata para gastar. Lo que yo no digo. Lo que yo digo que hay que modificar el sistema impositivo, haciéndolo progresivo, grabando las grandes fortunas, hay que terminar con la fuga de capitales, hay que terminar con la fuga de capitales. Defina fuga de capitales para que la gente entienda. Yo tengo clarísimo. Todo lo que es llevarse la guita a los paraísos fiscales. Eso no es fuga de capitales, quiere decir invertir. Mire, invertir. Déjeme hablar, y vea hasta la definición de pero usted me pregunta y contesta usted, ¿cómo es esto? Porque usted está hablando de paraísos fiscales y no es necesariamente paraísos fiscales. Por supuesto, pero eso no es fuga de capitales. ¿Sabe cuánta plata hay en los paraísos fiscales? Defina fuga de capitales. Defina fuga de capitales. Ya se lo dije. Usted me quiere hablar, si yo si quiere se lo puedo decir. Fuga de capitales, no la sabe definir, porque no es a los paraísos fiscales. La constitución de activos externos. Bueno, yo la sé entonces yo se lo voy a decir, tranquilo. Para que la gente lo entienda. Fuga de capitales quiere decir que cuando usted ganó su plata en blanco y decide invertirla en el exterior, un señor como Carlos Harrell le quiere decir, no, usted no la puede invertir en el exterior, usted la tiene que dejar acá porque yo se lo digo. Porque si usted en su libertad tiene ganas de invertir en el exterior, yo que estoy imponiendo desde el Estado digo, no señor,
Usted no puede Sí, invertirla señor. en otro lugar que no sea Argentina. Muy bien, eso es Perdón, antifuga de capitales. ¿puedo contestar? Fuga de capitales No, es no, una no. gran mentira de la gente que Mentira. quiere decir ¿Puedo prohibir contestar? la libertad de la gente, ¿Puedo que ha ganado su contestar? plata ¿Qué en blanco, que libertad? disponga esa plata para Qué ponerla en cualquier libertad, lado. qué libertad. Eso es fuga, Escúcheme una fuga de cosa, capitales, mire. señor, es prohibir a la gente que haga uso de su Pero dinero. no, se pone muy nervioso. Es que es un disparate No, lo que dice, mire, señor. Mire, una cosa son la constitución de activos externos que se hacen a través de mecanismos legales, sobre lo que además yo tengo una opinión crítica, porque si la gano en la Argentina, yo, Argentina, tengo derecho a decirle que la reinvierta aquí. Pero usted no puede negar que hay una enorme cantidad de dinero que sale a través de la llamada banca privada de los bancos internacionales y que no paga impuestos. Pero no hay estadísticas. Y que La no- estadística que usted Pero conoce, ¿cómo es toda no? la estadística Pero- en blanco. pero señor. discúlpeme. Todo el otro no sabe ni estimarlo. No, claro, las ni estimaciones oficiales que hay, que son las de las que se agarra todo el mundo cuando habla de lo que es la fuga de capitales, es todo dinero en blanco. pero- si quiere discutamos por qué hay dinero negro en la Pero Argentina discúlpeme. y en parte dinero ¿Pero qué es negro la Argentina? porque acá hay impuestos abusivos y un montón de cosas, entre otras, ¿no? Escuche, mire, le voy a ¿Usted explicar, piensa que le con voy a el blanqueo contar se una resolvió? cosa. Le voy a contar una cosa. El señor Obama, cuando era candidato a presidente de Estados Unidos, dijo: en las Islas Caimán hay un edificio que o es el edificio más grande del mundo o es la estafa más grande de la historia. Eran Delaware, Porque, ¿cómo? Eran Delaware, no en Caimán. Delaware, no. En el estado en de Delaware. Caimán, además, En el Delaware estado esa de parte, Delaware, en la Caimán. declaración es el estado de En Delaware. Caimán. Pero lo que estaba diciendo, que en una única dirección fiscal había miles de empresas Sí. registradas. Sí, señor. Cuando usted mira los bancos internacionales, la cantidad de sucursales que tienen en todos esos países, ¿me puede explicar para qué las tienen? No hay actividad económica en esos países. Hay solamente guita escondida de no pagar impuestos, de la corrupción, del narcotráfico, de la trata, de todas las cosas que usted se puede imaginar. Eso, Ahora la seguimos. Argentina tiene Pausa y problemas volvemos. por eso, Ya claro. volvemos.